de ustedes y tener la oportunidad, como refirió el doctor Pedro Esteves, decano de la Facultad de Ciencias Médicas, tener este espacio para que podamos hablar, debatir sobre un contexto científico y que hoy vemos que hay una amplia discusión en lo que hace al uso del cannabis medicinal. El día de ayer fue aprobado en la comisión a nivel del Congreso de la Nación en cuanto al uso medicinal específicamente y marcando diferencia, y que un poco vamos a tratar de poner luz sobre todo lo que vemos en los medios y los que se habla a nivel internacional, pero sobre todo no desde un punto de vista personal, sino sobre sólidas bases científicas que nos pueden ayudar a orientar sobre cuáles son las conductas y las complicaciones que tiene. Primero, saber que debemos diferenciar lo que es entre una droga y medicamento, donde droga es toda sustancia química que al ser absorbida o entrar en contacto con un organismo produce un determinado efecto. Y que estos efectos pueden ser de tipo afectivos, cognitivos, y que cuando tienen un fin medicinal, es decir, que actúan para prevenir, curar o aliviar alguna enfermedad o reparar algún daño, entran dentro de esta esfera de medicamentos. Y es lo que tenemos que empezar a diferenciar en lo que hace al uso de determinadas sustancias con fines de droga y cuando éstas tienen alguna particularidad o alguna parte de ellas tienen un fundamento médico. Sin lugar a dudas, y así lo marcan a nivel internacional, que cuando hablamos de marihuana medicinal tenemos que ver cuáles son las propiedades farmacológicas que tiene. Y que para hablar de estas propiedades farmacológicas tenemos que estar en conocimiento de lo que hay. Esto genera una gran confusión porque es una de las sustancias psicoactivas más antiguas que se conocen. Están descritos previo a la era de la escritura, en donde se describía su uso en la industria y también con ciertos aspectos medicinales que podían ser cubiertos con uso terapéutica para determinadas dolencias. De lo más variado, pero consideremos que estamos hablando de realmente épocas muy antiguas, donde ya en China, en el Neolítico, cerca de 4000 años antes de Cristo, se hablaba del uso del cannabis, en donde uno de los emperadores, Shen Nung, es el primero que describe algunos usos terapéuticos, escribe sobre ello y le da efectos de tratamiento que iban desde el reumatismo hasta el estreñimiento. También hubo un desarrollo en cuanto al registro de otras civilizaciones, donde le encuentran distintos aspectos curativos y que también se empezaron a describir efectos secundarios o efectos adversos, compartidos también por los escritos de este emperador chino. Hay informes de la India, África, antiguo griego, Europa en los procesos medievales que hacen referencia al uso también para disímiles tratamientos que tienen que ver con fiebre, disentería, malaria. Un médico cirujano británico en el 1839 nos describe sobre los efectos ya estimulantes del apetito, los efectos antieméticos y relajantes musculares, hoy bajo estudio y aplicados en distintos tratamientos bajo control. En Estados Unidos, en 1840, hay ya documentos que hablan sobre su efecto para tratamiento de los fenómenos de hiporexia, y esto hace que se incluya en la farmacopea americana en 1850. Ya avanzando mucho más, tenemos a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, que se empieza a prescribir en Estados Unidos para dolencias como dolores de parto, náuseas, reumatismo, y que esto genera esta confusión a veces de los distintos efectos y sus propiedades curativas que se le han ido otorgando a través de los años. Pero ya tenemos que en 1850, 1930, empieza a haber un uso recreativo de esta sustancia, y que sobre todo en los años 50 se empieza a utilizar con un gran auge en la era Beat, y en los años 60 en la era de los Beatles y en la era de los alumnos universitarios, con estos fenómenos recreativos que va llevando a que la Oficina Federal de Narcóticos lo considere una droga adictiva y que termina con la Convención de Naciones Unidas en el año 61 determinando que es una sustancia prohibida y la deja inscripta como un narcótico bajo control hoy bajo esta esfera, en conocimiento de los efectos psicoactivos que produce esta sustancia. Pero de ahí empezamos a entrar en la era científica
para valorar y validar ciertos efectos terapéuticos bajo el conocimiento. Estados Unidos, en los años 90, empieza a avanzar, sobre todo un estado que es el estado de Colorado, donde consigue que se autorice el uso medicinal del cannabis, fuera de esta lista de prohibidos, y que después a los pocos años ingresa como una sustancia de uso recreativo, por fuera de la ley federal de Estados Unidos, y que después la acompañan otros estados de este país. Como ustedes saben, en el año 2013 la República Oriental del Uruguay es el primer país que hace un reconocimiento del uso de la sustancia, en donde legaliza el comercio de cannabis y que el Estado es el que va a regular y controlar la venta. Chile, por su parte, también tiene una intervención, donde en el año 14 autoriza a municipios a cosechar cannabis para poder hacer procesos de aceites que puedan ser utilizados para ciertas patologías médicas. Y en el 2015 autoriza el cultivo de cannabis con fines medicinales y con fines de investigación. Esto es un poco para saber de dónde venimos y dónde estamos parados y lo que a veces genera esta gran confusión y los avances que han existido. Tenemos que hacernos preguntas sobre si realmente es un fármaco que puede ser que esté estigmatizado arbitrariamente por muchos y criminalizado injustamente por los gobiernos. También puede ser que posee comprobada eficacia terapéutica y se encuentra al mismo tiempo con efectos adversos y conocer cuáles son, que como toda droga o fármaco tiene efectos secundarios y tenemos que saber este riesgo-beneficio que confiere un tratamiento. Y tenemos que también tener en cuenta que esto hay otros intereses, en donde si se promueve detrás de esta pantalla engañosa del cannabis medicinal, puede traer aparejado que se abra la posibilidad de que se ingrese al uso recreativo fuera de control y que genere las consecuencias asociadas que puede tener y que conocemos ampliamente y que veremos en el transcurso de las charlas que tendremos hoy o conferencias. Por eso es muy importante encontrar una respuesta a esto. Un poco para entender a qué apuntamos, podemos hacer un parangón con lo que sucedió con el opio, el Papaver somniferum, donde era una sustancia, donde estaban las casas de opio en China, por ejemplo, que eran habilitadas y que había un uso buscando ciertos efectos terapéuticos, pero sin un control cierto de cuáles eran las complicaciones. Para considerar el estatus de medicamento de alguna de estas sustancias, tenemos que tener en cuenta que previamente ¿qué tenemos que evaluar? La vía de administración, la dosis, los efectos secundarios, las interacciones, los efectos a corto y largo plazo, los efectos tóxicos que pueden tener. Y que esto hoy necesita el cannabis que sea realizado, para que podamos dar esta jerarquía y que de allí podamos tener productos que después bajo un control de eficacia y seguridad puedan ser validados como fármaco. El caso de la codeína para tratamientos de tos, por ejemplo, o la morfina, droga peligrosa, pero ampliamente utilizada para el tratamiento del dolor no superado por otro medicamento. Pero tenemos que saber cuál es su ubicación, cuáles son los peligros que tienen en cuanto al uso y mal uso, y cuáles son las interacciones y cuidados que tienen que existir o prever el profesional que lo indica, así como los efectos secundarios que pueden llegar a producir. Entonces, cuando entramos al uso del cannabis medicinal, tenemos que diferenciar en lo que hace al uso de estos productos desde un punto de vista artesanal o desde un punto de vista folclórico, a hacer una utilización de aquellos principios activos dentro de las más de 40 sustancias psicoactivas que tienen, que pueden generar algún beneficio específico para una determinada dolencia o una determinada patología. Así tenemos, por ejemplo, que conocemos que uno de sus principios activos, como es el cannabidiol, tiene una acción que actuaría sobre ciertos tipos de epilepsias refractarias y que la combinación del mismo cannabidiol más el tetrahidrocannabinol tendría algunos efectos en cuanto al tratamiento de fenómenos eméticos o también para ciertos tratamientos del dolor. Pero para que esto se logre, tenemos que lograr conocer las características tóxicas y tener los controles de calidad, sobre todo porque uno de los efectos secundarios notados principalmente en niños, jóvenes y adultos jóvenes,
tiene que ver en afectaciones a nivel del área cognitiva intelectual y que estas complicaciones pueden ser bastante problemáticas o nefastas al futuro de este paciente que es tratado. Entonces tenemos que también valorar cuando decidimos cuál es el riesgo a seguir, como lo hacemos con la morfina, que sabemos que cuando incurrimos en un tratamiento que se prolonga, habitualmente puede ir acompañado los fenómenos de dependencia y que después tienen que ser resueltos. Tenemos que la FDA de Estados Unidos ha autorizado el uso, pero dándole características de control y seguridad necesarias, en donde lo que garantiza es que tiene que haber un grado farmacéutico del principio activo, en donde son aceites altamente purificados de cannabidiol, donde garanticen una concentración que esté cercana al 99%, que estén libres de impurezas y que esto pueda permitir un valor de control y seguimiento científico para que se pueda dosificar y valorar realmente en distintos pacientes y en distintas partes del mundo cuáles son los resultados esperados. Pero tenemos que en ciertos estados, como el de Pensilvania, Colorado u otras partes del mundo, a veces se utilizan otros productos de tipo artesanal o folclórico que no revisten estas características de seguridad. Y que esto es lo que tenemos que diferenciar. No todo es lo mismo. No la planta tiene el efecto curativo. Son principios activos los que tienen que ser extraídos bajo ciertas condiciones de seguridad. Así tenemos que Colorado, que habíamos mencionado que es el primer estado de Estados Unidos que lo habilita y permite su uso, nos garantiza que esta marihuana de uso medicinal y sus derivados, teóricamente rico en cannabinoides, muchas veces no logran el efecto esperado y esto puede producir un desánimo o una percepción errónea de cuál es la respuesta terapéutica, porque nos venden un producto que no tiene los controles de calidad o producimos un producto en forma casera y que esto nos puede traer aparejado que son sustancias que no siguen los procesos de las buenas manufacturas, que no miden la concentración del cannabidiol y que tampoco garantizan la ausencia de otros aditivos o contaminantes que pueden tener. O sea que no podemos tener una producción casera porque no reviste todas estas condiciones de seguridad y que muchas veces pueden tener efectos mucho más deleterios que la enfermedad que estamos queriendo tratar. Así es cierto que estos productos artesanales no cumplen con la definición de la FDA en cuanto a los medicamentos para uso compasivo. No porque sea un paciente con una enfermedad grave o intratable o incurable, podemos utilizar cualquier cosa. Tenemos que respetar los derechos del paciente y brindarle la mejor terapéutica que esté a nuestro alcance para darle una mejor condición a su enfermedad. Y esto así lo reconoce la FDA y también nuestra Agencia Nacional de Medicamentos del Ministerio de Salud. Y que la FDA requiere que los tratamientos para uso compasivo sean los que tengan criterios idénticos a los que se establecen para cualquier nuevo fármaco, donde tienen que haber grados de pureza estándar, tienen que haber contenido uniforme del principio activo y por supuesto una adhesión de los buenos procesos de fabricación. Y ninguna de las fabricaciones artesanales o caseras lo tienen. No porque no quieren, sino porque no tienen la tecnología. Yo a nivel casero no puedo tener esa tecnología, necesito una contención farmacológica que lo pueden brindar instituciones como una universidad o instituciones que estén preparadas para ello en los contenidos de farmacia. Así tenemos que hay estudios observacionales en el mismo Hospital de Niños de Colorado, donde vemos que en una revista de abril del 2015, publicado de Epilepsia y Comportamiento, se encuentra que estas sustancias, aparentemente con contenidos altos de cannabidiol, no dieron como resultado una reducción significativa de los ataques de epilepsia de los niños tratados. También se vio que aquellos pacientes donde los padres informaban que los veían un poco mejor, tampoco pudo ser evidenciado por el control de los médicos neurólogos ni por los estudios como el electroencefalograma. Que a su vez 13% de estos casos examinados, las convulsiones empeoraron con el uso de estos preparados artesanales o caseros. Que a veces con el afán de buscar una solución a nuestro hijo, intentamos buscar estos procesos
sin tener el conocimiento necesario de cuál es el riesgo que lo podemos estar sometiendo. Y que la FDA se dedicó a analizar estos productos que se estaban usando y en muchos de ellos encontró concentraciones distintas de cannabidiol y en algunos de ellos ni siquiera encontró cannabidiol. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en forma heteróloga, sin el conocimiento de qué tipo de especies de planta, su calidad y los procesos industriales o de manipulación que han tenido. Así tenemos que especialistas en epilepsias del mismo estado de Colorado han tenido que niños presentaron graves reacciones distónicas, vómitos incoercibles y convulsiones que necesitaron tratamientos muy agresivos para poder contenerlas, productos de que muchas veces estos pacientes, en pos de esta cuestión mágica o del beneficio que tenían, hasta abandonaron su tratamiento médico de base, donde tenemos que entender que este es un tratamiento complementario y que se suma a la terapéutica indicada por el profesional. También hemos escuchado que se utiliza para el tratamiento del cáncer, y esto también es confuso, sino que lo que hoy conocemos es que hay 3 blancos de acción que tiene el uso de estos derivados medicinales del cannabis y que tienen que ver con el control de náuseas, falta de apetito y control del dolor, que están estrechamente relacionados a efectos secundarios de la terapéutica quimioterápica que reciben estos pacientes. O sea, que no curan el cáncer, sino que mitigan los efectos secundarios que tiene el tratamiento que debemos aplicar a través de distintos citostáticos o drogas de quimioterapia. Así tenemos que dentro de estas propiedades, tanto la FDA como nuestra ANMAT, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología, ha habilitado el uso de 3 fármacos que son de utilidad para este fin, en donde tenemos el dronabinol, la nabilona y el Sativex, en donde tenemos bibliografía de la ANMAT, donde están estudiados, donde está avalado su uso y donde está permitido el ingreso y la terapéutica. Así tenemos que el dronabinol es el mejor estudiado de todos, sobre todo para el uso del control de náuseas, en cuanto a la relación del uso de quimioterapia, y también es muy útil para tratar las anorexias asociadas a la pérdida de peso en los pacientes con SIDA. Que esta sustancia es un isómero trans del tetrahidrocannabinol, que fue aprobado por la FDA allá en el 99 y que se expende en cápsula donde está disuelto en un aceite de sésamo, que también tiene efectos que son en cuanto al estado anímico del paciente que duran 4 a 6 horas, que es algo adicional que mejoran para estos pacientes que puede estar alterado, pero como todos tienen efectos adversos y que tenemos que conocer de ellos y poner en esta escala de riesgo-beneficio cómo lo voy a usar. Así producen cuadros de amnesia, cambio de humor, alucinaciones, depresión, ansiedad, taquicardias, distintos problemas del pensamiento, y que esto es importante tenerlo en cuenta. Respecto a la nabilone, el principio activo es un cannabinoide sintético, fue aprobado en 1985 por la FDA, pero recién salió a la venta en el 2006. Se usa como un muy buen antiemético, pero su utilidad y propiedades se ha visto que está estrechamente relacionado al fármaco que se usa en la quimioterapia. Y que esto también es considerarlo, o sea que no es de uso masivo. Y que esto es fundamental tenerlo en cuenta, ver cómo se va a utilizar y en qué quimioterapia. Y esto también se relaciona en cuanto a los efectos secundarios que están estrechamente ligados a con qué quimioterapia está tratado el paciente. Y el Sativex o la nabiximols es un producto que tiene un extracto natural de la planta, donde casi tiene una relación 1 a 1 del tetrahidrocannabinol y el cannabidiol, que se usa para el tratamiento del dolor y como antiemético. La ventaja que tiene respecto a fumar marihuana es que este preparado tiene una concentración de uso 10 veces menor que el tetrahidrocannabinol. Por lo tanto, tiene menos efectos psicoactivos que respecto a fumar marihuana y no se relaciona con su uso como narcótico. Hoy está autorizada en Canadá, Estados Unidos y Europa, en donde en Estados Unidos principalmente lo están estudiando para el tratamiento de dolor de esta patología, que es la esclerosis múltiple. En donde la esclerosis múltiple ustedes saben que es un proceso, una enfermedad desmielizante, neurodegenerativa, en donde tenemos que las neuronas pierden parcial o totalmente su capacidad de transmisión, causando distintos fenómenos de parestesia, debilidad, fatiga, y también cuadros de dolor.
En cuanto a su uso, hay solo 6 estudios que han avanzado en cuanto a cuáles son sus ventajas y efectos secundarios. Se ha observado que tiene una reducción significativa en la espasticidad de los pacientes, sobre todo el Sativex, en donde esta combinación de THC y cannabidiol consideran que se potencian y mejorarían este resultado. Y que de alguna manera objetiva, esta espasticidad tiende una tendencia a mejorar, pero que no perdura en el tiempo. Y que también se estudiaron, y que esto es útil tenerlo en cuenta, un grupo de una veintena de pacientes en donde fueron tratados contra unos 19 pacientes que consumían marihuana fumada, ver qué efectos tenían, y sí se vio a través de imágenes de resonancia magnética segmentadas y específicas, que aquellos que consumían cannabis tenían un mayor déficit cognitivo, más extendido, y con una relación específica del volumen de los tejidos regionales a nivel subcortical, temporal y prefrontal. Un poco aseverando todo esto que veíamos desde el aspecto clínico, los cambios que hay en los pacientes que fuman marihuana. Estos son los primeros resultados que demuestra esta asociación entre el consumo de cannabis y el deterioro cognitivo. 100 pacientes que eran los que se estudiaban con esclerosis múltiple, pero esto también tiene un análogo con lo que hace a lo que conocemos de los consumidores recreativos. Hay investigaciones de Canadá y Estados Unidos en cuanto al dolor y concluyen que el nabiximol es útil para el tratamiento del dolor de la esclerosis múltiple, pero no para los dolores neurogénicos, o sea que no tiene indicación para otro dolor que no esté relacionado con esta enfermedad. Y que estos trabajos no son totalmente concluyentes aseverando un uso para esta enfermedad, es promisorio y que es muy importante saber cuáles son las indicaciones y los cuidados a tener. También hemos hablado del glaucoma, que es la presión intraocular del ojo, en donde la Academia Americana de Oftalmología encuentra que sí, que el consumo de marihuana baja la presión intraocular y que esto ayuda a disminuir el daño que puede tener la visión, pero que también observó que este efecto dura pocas horas, tan solo unas 3 a 4 horas, es decir, que nuestros pacientes, para lograr el objetivo que es tener descendida la presión intraocular las 24 horas del día, tendría que estar consumiendo estos productos o consumiendo marihuana de 6 a 8 veces por día. A lo que se suma que también ha observado los estudios de la Academia Americana de Oftalmología que otro efecto que daña la visión es el descenso de la presión vascular o arterial a nivel del nervio óptico y que esto aumenta el riesgo de pérdida de visión, en donde el cannabis, además de bajar la presión intraocular, también baja la presión a nivel vascular, haciendo que aumente el daño a nivel ocular. Por lo tanto, la Academia Americana de Oftalmología indica que la marihuana, si bien puede disminuir temporalmente la presión intraocular, no está recomendada para el glaucoma. Por eso, en definitiva, tenemos que abordar investigaciones que sean serias, que sean planificadas, con un equipo de profesionales reconocidos, que tengan arbitraje y vigilancia de la Autoridad Sanitaria Nacional, que deben ser llevados adelante con planes que involucren a pacientes que tengan la situación ideal para este uso compasivo y que estas drogas se utilicen con preparados de cannabidiol de extrema calidad, en donde ahí sí deben intervenir organismos que garanticen esta calidad, sean importados o de producción nacional en algún momento, pero que tienen que tener estas condiciones para que tengan un estándar farmacológico. Hoy no necesitamos una ley especial. Ya hay una ley que es del año 68, la 17.818, que esta ley es la que hoy permite que se hagan estudios en el país y acá en la provincia, en donde nos dice que se contempla cantidades estrictamente necesarias para la investigación médica y científica, incluidos los experimentos clínicos con estupefacientes que se realicen bajo vigilancia y fiscalización de la autoridad sanitaria, en este caso ANMAT, donde tienen el link para entrar y solicitar la autorización cumpliendo estas medidas, en donde hoy se puede llevar adelante y que es aplicable. Sí tenemos que tener en cuenta que el uso de preparaciones artesanales no tiene estas concentraciones cual y cuantitativas requeridas para tener garantida la asistencia, sobre todo de niños y adolescentes, en donde lo que vemos que pueden tener efectos secundarios que aún son desconocidos y que también pueden empeorar su patología base como se ha observado en el estado de Colorado.
El resultado en niños y padres de familia que testimonian este mejoramiento significativo en la enfermedad no tiene que ser desconocido. Hay una necesidad real y cierta. Pero no podemos engañarlos con cuestiones mágicas, como sucedió con la crotoxina u otras sustancias tantas que han existido, que después cayeron en frustraciones y fracasos. Tenemos que construir desde lo científico y brindando una seguridad plena a nuestros pacientes que lo que le estamos dando es lo mejor para ellos, que le va a causar los mejores beneficios y los menores efectos secundarios, y los cuales tenemos que comprender la eficacia y las complicaciones a cuál va a ser sometida. La dificultad de poder dosificar el cannabidiol es cierto. Necesitamos que el Estado intervenga para que pueda haber una producción estandarizada en donde podamos garantizar estos principios que hemos dicho de las buenas prácticas y fármacos reconocidos. Porque usar y abrir la puerta para el uso de preparados artesanales y que a veces en la desesperación damos cualquier cosa que tenga que ver con el cannabis, puede traer consecuencias que son imprevisibles y ribetes negativos que pueden afectar a la sociedad y al futuro de esos pacientes. Por eso la falta de controles de calidad, la continuidad de un suministro, que es otro de los problemas, que si no se garantiza este ingreso de sustancias y que yo pueda darle una continuidad al tratamiento que ingresa en un protocolo de asistencia, puede ser complejo. Por eso es responsabilidad de nuestras autoridades nacionales que antes de legislar nuevas leyes, lo que tienen que hacer es un plan serio y viable, que tenga responsabilidad de contralor de lo que se está usando y dónde se está usando, y que garanticen las inversiones necesarias para que se pueda seguir desarrollando estudios y protocolos éticos que lleguen a este objetivo de poder dar solución o parte de solución a estos pacientes con tratamientos específicos. Entonces, aceptar los beneficios terapéuticos es indudable. Tenemos que trabajar en ello y poder garantizarlos. Pero tengamos en cuenta que hay consecuencias negativas que constan en medidas que tienen que ver que se incluye a esta sustancia, hoy reconocida como una droga altamente peligrosa por los efectos que tiene a nivel del área cognitivo-intelectual, y el aumento significativo cuando este consumo es en niños y adolescentes, de generar trastornos psicóticos y trastornos esquizoides a la edad de 26 años. Y que no podemos decir que es una droga benéfica, como no lo es el opio. Sí, ciertos principios activos que cuando son extraídos, purificados y controlados, pueden traer un efecto benéfico, como es el caso de la morfina para esos casos. Por ello hay que extremar la importancia de implementar un plan, no solamente en cuanto a lo terapéutico, sino también en lo educacional y preventivo del consumo de cannabis, principalmente en nuestros niños, adolescentes y adultos jóvenes, haciendo el hincapié en lo que hemos dicho, en las consecuencias de la exposición de la marihuana, que trae un daño intrínseco en la salud mental de cuando sea adulto. Y por supuesto, seguir en forma independientemente, trabajando fuertemente en garantizar la calidad de los productos que se pueden extraer de sus principios activos en cuanto a las mejoras que podemos lograr en la terapéutica del día a día en estos pacientes que pueden tener daño. Muchas gracias.